bien, buenas tardes o buenas noches para la gente de Europa. Buenos días para los que nos están escuchando casi de California, mediodía de ayer, 2 de la tarde. Mi nombre es Martín Soriano y voy a estar a cargo de dar esta charla sobre inteligencia artificial y cómo usar la inteligencia artificial para prepararnos como intérpretes. ¿Okay? Todo lo que ven de esta charla se hizo con inteligencia artificial, desde lo que son las ilustraciones en el PowerPoint. Vamos a ver algunos ejemplos a través de ChatGPT, de grabaciones que se hicieron de audio. Si no hubiera sido imposible organizar un evento así en menos de 4 o 5 días como lo organizamos. Lo que vamos a plantear es que primero esta charla está con interpretación simultánea en diferentes idiomas. Van a tener el canal de inglés, hay un canal de castellano, es en el caso de que haya un switching y yo tenga que hablar en inglés, y también tienen canal de portugués y árabe adentro. Muy bien, ahora sí estamos con todas las cabinas funcionando. Por favor, traten de dejar entonces abierto en el navegador de Chrome el chat GPT que tendrían que tener listos para hoy. Así lo que podemos hacer es tratar de ver, ahí Susan les está copiando cuál es el hipervínculo, y cuando hagamos los ejercicios me gustaría que esto sea una sesión interactiva y que puedan llegar a usar algo de inteligencia artificial a través de los prompts de ChatGPT. ¿Por qué no lo quiero hacer en forma teórica? Pues ya he visto muchos webinars o muchos congresos sobre inteligencia artificial donde se han presentado un montón de aplicaciones. Muchas de ellas son pagas, no son para el mercado de América Latina porque hay veces son de $50, $20 todos los meses por mes, y la mayoría de los alumnos de interpretación o intérpretes juniors que viven en América Latina no se pueden dar el lujo de pagar por 2 o 3 aplicaciones de esas, más los impuestos que tenemos hoy en día en Argentina, por ejemplo. Calculo que para varios de los países será igual. Vamos ahora a pasar a la primera transparencia, y para empezar, a modo de ejemplo, voy a poner todas las cosas que hicimos con la inteligencia artificial y actualización en lo que es la enseñanza de interpretación y cómo la transformamos. Porque cuando hablamos de transformación de enseñanza, no estamos hablando que tenemos que actualizar un poquito el material, un poquito el programa, le ponemos tecnología, hacemos una actualización de docentes y un poquito de inteligencia artificial. Con eso se va a mejorar algo, pero va a quedar un e-learning medio retrógrado, como lo que estamos viendo en pantalla. Va a seguir siendo la máquina de escribir, y lo que vamos a tener a través de una plataforma de e-learning es básicamente un sistema de posteo. A ver, entonces, cuando hablamos de cosas que estamos implementando, tanto en educación o en la preparación de intérprete, no es algo de que es muy viejo o que va a ser muy nuevo, sino va a ser lo necesario y lo que a nosotros nos sirve para poder adaptarnos a lo que son estos nuevos tiempos. Después de la pandemia, en realidad lo que pasó es que muchísimas capacitaciones se fueron a un sistema online. Nosotros pues empezamos a utilizar la plataforma de e-learning en el año 2014. Empezamos a utilizar una plataforma de feedback que era un poco rudimentaria en esa época, y ahora después les voy a decir cómo evolucionó eso. Aprovechamos el uso de la interactividad a través de ebooks. Pudimos ver mejor el timing de las tareas, el aprendizaje, pudimos incorporar Zoom a las clases. Pero estaba el tema también de cómo llevábamos los aportes profesionales a la virtualidad. Lo que pudimos hacer es combinar también el material. Para que ustedes tengan una idea, yo tengo en mi servidor cerca de 15.000 MP3 grabados
a lo largo de 25 años de conferencias. ¿Qué pasaba? De esos 15.000 o 14.000 MP3, solamente el 1% o menos servía para enseñar los primeros años de simultánea. Entonces, era como que quedábamos limitados a ciertos temas o a ciertos oradores que no siempre eran los ideales para aprender interpretación. Hoy en día, con inteligencia artificial o a través de los software de video y de audio, pudimos bajarle un poquitito el playback sin deformar la voz, lo que nos permite hoy en día no usar el 100% en primer año, pero sí pudimos llegar a usar, les diría, más del 30% del material que antes no podíamos utilizar. Cosas que ya no vemos y que realmente nos parecen una pérdida de tiempo son shadowing, consecutiva en base al largo de las oraciones, estudios de glosarios, traducción a primera vista como la base de la interpretación simultánea. Antes sí, porque estábamos privados mediante lo que era el uso de cierto material. Entonces decíamos, bueno, recurrimos a la primera vista para un suplemento. Hoy en día lo estamos dejando casi como homework, les diría. Los desafíos que tuvimos entonces con el aprendizaje y la enseñanza de la interpretación, hoy en día era crear un engagement del alumno para que el alumno no se aburriera del otro lado de la pantalla, que viera que realmente había un material que respondía frente a la necesidad que tenía ese alumno, que no se frustrara ni con velocidad ni con dificultad, porque si no terminábamos en esto, ni tampoco que esa frustración fuera por algo innecesario, como la culpa de un docente que no sabe elegir el material. Entonces buscábamos este efecto del alumno, especialmente también en la etapa o la fase asincrónica del aprendizaje. Lo que hicimos fue organizar una plataforma de learning que fuera dinámica, que usara cosas de inteligencia artificial. Ahora yo les voy a pasar un video que resume bastante lo que hicimos en e-learning. A ver. Esta es la plataforma de e-learning con todos nuestros cursos. Ahora les vamos a mostrar cómo ingresamos, por ejemplo, a un curso, que es lo que tenemos preparado para guiar al alumno. Vamos navegando, acá están los glosarios, también la revisión interactiva con videos de teoría. Todo el material se organiza por semana, hay 2 clases por semana. En este caso vamos a la discusión del foro de un discurso de Taylor Swift. Los foros los usamos como disparadores de ideas que van guiando al alumno con la preparación de la conferencia. Incluimos links de material para que el alumno de antemano sepa qué va a interpretar. Pero el alumno es el que decide cómo hará la investigación del tema para prepararse para el evento que se interpreta en clase. Los profesores hacemos un seguimiento a través de un foro e intervenimos solamente en los casos que el alumno necesite una guía. Todas estas clases son con video. En este caso vemos el discurso de colación de Taylor Swift del doctorado que obtuvo. Para cuando ingresan en cabina, los alumnos tienen una idea de quién es el orador, su trayectoria, palabras claves, terminología, etc. Los alumnos también tienen acceso a la transcripción del discurso, donde hacen un análisis y se comparte de manera colaborativa para que todos los que están online, en este caso son 20 alumnos, puedan al mismo tiempo colaborar y marcar no solamente los aportes de terminología, sino también las estrategias que se pueden aplicar sobre una cierta frase, párrafo, señalando estrategias de omisión, compresión, reestructuración morfosintáctica, etc. De esta manera, todas las actividades, glosarios y práctica se hacen dentro de la misma plataforma de Learning. Los glosarios de la unidad que estamos viendo en este mes en clase.
También estos son los ebooks, ya que mi tesis de Ginebra se basa en la aceleración de aprendizaje a través de ebooks y plataformas online. Esto es lo que implementé recientemente, son los ebooks embebidos dentro de la plataforma. Los ebooks los usamos para capturar la atención del alumno y de esta manera aumentar la dedicación en clase, en forma asincrónica, ya que la teoría de interpretación puede ser pesada. Entonces diseñamos segmentos como estos a través de videos interactivos de 7 minutos con una validación de compresión una vez que ven el video a través de ejercicios, por ejemplo, multiple choice. Este segmento trata sobre cómo la memoria actúa en la interpretación consecutiva. En vez de que el alumno lea un PDF aburrido, lo transformé en videos, afianzando los conocimientos a través de los ejercicios que se hacen en un lapso de solamente 2 minutos. Si quieren, lo vuelven a tomar el curso cuando quieran. El alumno tiene acceso a un listado de cursos. Por ejemplo, ahora veremos el curso de lengua B. En este caso, vamos a ir y va a hablar uno de los expresidentes de Argentina en una asamblea de la ONU. Está el audio para descargar y también el doble canal de cómo se interpretó este discurso en la ONU en vivo. En esta sección, el alumno puede ver en doble canal al intérprete profesional con inglés A para después copiar el estilo, la terminología, las frases, la entonación de la lengua, etc. También tenemos este archivo en Excel donde se analizan las frases que dijeron los intérpretes para trabajarlo en forma colaborativa en un Google Drive. En este caso tenemos un doble canal de una conferencia de prensa que dictó el FMI, Christine Lagarde en Argentina, y ahí tienen la interpretación mía que se grabó en ese evento en vivo. El alumno puede escuchar mi interpretación con español A y puede escuchar el original de Christine hablando en inglés. Luego, también puede escuchar la interpretación al inglés del ministro de Economía de Argentina, que hizo una intérprete con inglés A. Nuestro objetivo en la capacitación de intérpretes es entrenar al alumno para que pueda interpretar en el mercado. Este documento muestra un análisis de lo que dijo el intérprete con inglés A y el orador en español A. El alumno incorpora de esta manera todas las frases típicas usadas en los eventos. Así que bueno, esto es el listado de cursos y finalmente esta es mi pantalla. Como pueden ver, tiene un programa profesional de audio, otro de video. Se puede ver una línea de tiempo con toda la codificación de cómo hacemos los videos y los ebooks para luego poder incorporarlos dentro de la plataforma de e-learning. Muchísimas gracias. Muy bien, como verán, eso es todo lo que pudimos transformar a través de lo que era tecnología, e-learning, inteligencia artificial, etc. Ahora vamos a seguir con parte de esta charla y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la parte de inteligencia artificial y otras novedades que tenemos. A ver, muchísima de la involucración entonces era concentrarnos en lo que buscaba el alumno. Toda la parte de engagement se hizo a través de ebooks, a través de subir todos los audios, mucha participación en clase y también de manera asincrónica. Y de esa manera pudimos llegar a detectar qué era lo que más le interesaba al alumno. Si le interesaba o si aprendía más en la clase o en la parte asincrónica y cuánto tiempo le íbamos a asignar a cada actividad. Y también dejarles un margen para que ellos mismos
pudieran hacer sus grabaciones, pudieron dedicarle el tiempo de forma sincrónica, que antes eso no pasaba y el alumno no sabía para dónde disparar. Hoy en día, con la parte de cuando le decimos que va a haber mucho research o que tiene que preparar las conferencias, lo que pasa es que tiene tanto contenido por doquier. O sea, Wikipedia es a lo primero que recurren. Después recurren a todos los sitios de lo que son las organizaciones internacionales. Pero tienen tanto contenido que no saben para dónde disparar o cuál es el contenido que los va a beneficiar y tomar un atajo. La verdad que la tecnología nos trae, sí, avances en sonido, avances en comunicación, métodos asincrónicos con e-learning, pero también la tenemos que saber aprovechar, porque esta tecnología, de hecho, la parte de e-learning estaba desde el 2008, que empezamos en la Universidad de Ginebra a hacer los cursos, y Argentina, digamos, o América Latina o el resto del mundo lo empezó a implementar a la fuerza y por la pandemia. Así que la tecnología puede llegar a estar, pero de ahí a que un profesor o un alumno la empiece a implementar, hay un largo trecho. Entonces, del dicho al hecho, hay un gran trecho. En este caso, lo que vamos a presentarles es tecnología artificial, que es el Web Captioner. Todas las cosas que voy a presentar hoy son gratuitas. Si tuviera que presentar cosas que son pagas, tengo un montón. Cosas gratuitas no tanto, por lo menos aplicadas a la traducción o a la interpretación. En el caso tenemos el Web Captioner, también está el Sketch Engine, que lo que hace, saca o extrae terminología y te genera un glosario, un listado de palabras. En el caso del Web Captioner, lo estamos usando para cuando los alumnos están practicando, por ejemplo, interpretación en el idioma B, y ellos quieren saber a ver si los está reconociendo perfectamente en la pronunciación, si se van a mandar alguna macana con terminología o lo que sea. Entonces, van a escucharse el audio, pero lo que permite el Web Captioner a su vez es hacer una exportación de todo lo que dijeron en texto y poder trabajar con sinónimos o mejora del registro. Lo que hicimos fue poner una interpretación con inglés A, que es un inglés nativo, y queríamos saber si podía llegar a tomar no el flujo de una charla como esta, donde es pausada, donde las oraciones vienen al mismo ritmo, sino una interpretación que tiene sus tirones. Vamos a escuchar a ver qué pudo hacer con la interpretación esta. Fíjense qué efectividad tiene en tomar a la intérprete palabra por palabra. Foreign states not party to the convention. This is the only approach that Costa Rica knows. A single and most powerful defensive weapon is and always will be international law. Mr. President, maintaining international peace and security also calls for strengthening the single global organization charged with defending them. The Security Council must move forward from a reactive mentality to one of action and reaffirm its moral, humanitarian, and political commitment to all of humanity. It must be vigilant, strategic, and proactive. It must be democratic, transparent, and inclusive. My country has objected to the use of the veto for obstructing measures seeking to avoid or resolve conflicts. We Costa Ricans are amazed at the way in which some permanent members of the Security Council have cited support for the principle of sovereignty. Fíjense que se trabó en una parte que para mí que fue por el procesador que yo estaba usando, pero realmente reconoció el flujo de la interpretación
más de un 99%. Este es el otro programa que usábamos, que les decía, que se llama Sketch Engine. Tiene una versión trial que la pueden probar. Pueden subir archivos, como están en la lista, los combina y le podemos dar una orden de extraer terminología específica, y lo que termina es generando un listado de palabras con la frecuencia de aparición. Entonces, como verán, la verdad que todo lo que nos está brindando en funciones muy muy simples la inteligencia artificial, nosotros lo podemos aplicar tranquilamente a lo que es la interpretación de conferencias. Muy bien, vamos ahora a ver la parte de feedback, porque uno de los obstáculos o desafíos que teníamos era la parte de feedback, o cómo íbamos a abordar el feedback con los alumnos, especialmente de manera online. Lo que hicimos fue lo siguiente: implementamos un sistema de doble canal que lo que hace es me deja taguear o etiquetar los comentarios en la grabación del alumno. El alumno lo que puede hacer es grabarse, y después de grabarse hace una autocrítica para que después pasemos los intérpretes, podemos llegar a compartir ese feedback con otros. And it was really a moonshot. We were the first global power to set the path towards President of the European Querido Parliament, presidente del Parlamento Europeo, dear querido President David, of the Bundestag, querido presidente del Bundestag, dear Wolfgang Presidents of the Schäuble, Portuguese and Slovenian querido Parliament. Fíjense que lo que está en el cuadrante de la derecha son la autocrítica que hizo los alumnos y los comentarios que le va haciendo el profesor. También está la línea de tiempo de audio, están las grabaciones del original. Yo puedo enviárselo a un guest reviewer, por ejemplo, a otro intérprete, y le damos como un permiso de autorización para que ese intérprete pueda llegar a comentarle también. Los comentarios no solamente son a modo de escrito, sino lo que tenemos también es la posibilidad de hacerle un comentario por voz o grabarles un video. Y también otra de las cosas que nos da este sistema de feedback compartido es que el alumno puede entrar en la carpeta de otro alumno y puede llegar a ver las correcciones que le hacemos a otros, que son totalmente distintas. Ahora, las correcciones ya no van desde el punto de vista, uy, te equivocaste en el número, sino que vamos más allá, porque la equivocación en el número se da cuenta solamente, el alumno se da cuenta por sí solo cuando hace la autocrítica. Entonces acá vamos más allá y le empezamos a implementar todo el sistema de estrategias y le vamos aplicando la teoría de la interpretación para que ellos vayan viendo cómo realmente funciona todo el proceso. Lo pueden hacer tranquilamente de la casa. Fíjense que estaba hasta el perro dormido trabajando al lado de una de las alumnas. Así que bueno, esta es otra de las cosas que hacemos en la enseñanza con la parte de inteligencia artificial. Nos permite también capturar en forma repetida algunos de los comentarios, se da cuenta y copia las estrategias y le puede decir el otro alumno está haciendo el mismo error. En este caso, ¿para qué dejamos la parte presencial? Y para las conferencias, y es donde vemos a los alumnos directamente en cabina. Ahora, no podemos, por el hecho de que algo funcionó en el pasado y que a mí me entrenaron con metodología de la década del 80 y que funcionó, yo no puedo seguir aplicando metodología de la década del 80 o del 90 en estos momentos, porque la educación en interpretación simultánea avanzó tanto que no me puedo quedar atrás, ni en metodología, ni en tecnología, ni tampoco en inteligencia artificial. Vamos a ir a algunos de los ejercicios de ChatGPT ahora, que funcionaron para la mayoría de los alumnos. Ustedes pueden tener abierto el ChatGPT
vamos a tratar de ver algunos comandos que le damos a la inteligencia artificial como para que empiece a generarnos los que queremos. Tenemos que hacerlo de la manera más precisa. Yo les dije que en un principio todo este seminario se había hecho con inteligencia artificial. ¿No es así? Muy bien. Les voy a pasar ahora algo. Voy a tratar de mostrar mi ChatGPT. Lo primero que se hizo con la inteligencia artificial, aparte de las imágenes, fue decirle que escriba una invitación de un email a un seminario de Zoom con toda la información. Le pongo enviar y ahí empezó a generar no solamente la invitación en inglés y en español que ustedes recibieron a través del mailing o que se publicó en las redes sociales, sino también el email que van a recibir mañana de agradecimiento a la asistencia de la charla. Toda esta comunicación se hizo con ChatGPT. Entonces me ponía Dear, the recipient name. Voy a cambiar un poquito al inglés así puedo leer esto, en el caso de que no se lea. I hope this email finds you well. I'm excited to invite you to a Zoom seminar on artificial intelligence on conference interpretation hosted by Martín Soriano on Thursday, May 4th at 7 p.m. I believe the seminar will be of great interest and value to you. Eso no lo habíamos puesto. Martín Soriano is an expert in the field of AI and interpretation, and his insights and experience are sure to be informative and engaging. We didn't include that either. The seminar will cover the latest developments of AI technology and its impact on what the system wrote was on society. So we had to fine-tune and make the necessary adjustments, and what we did is the impact on conference interpretation. We'll also discuss the potential benefits and challenges of incorporating AI into the interpretation process. Register, and the seminar. Así que bueno, ese fue lo primero que hicimos con AI con respecto a esta conferencia. Ahora bien, estuvimos trabajando con varios alumnos y empezamos a dar órdenes o comandos para que el sistema de inteligencia artificial nos pudiera brindar cosas que fueran de interés para un alumno. Por ejemplo, en una de las prácticas donde tuvieron que trabajar sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, se le puso crear un glosario de inglés al francés y se le puso directamente el hipervínculo de Wikipedia. Cuando pusimos Enter, empezó a pensar. Si quieren, ustedes también lo pueden ir tipeando en sus prompts. Vamos a tratar de ver lo que funcionó o lo que no funcionó tan bien como para desarrollo personal en interpretación simultánea o como para el entrenamiento de los alumnos. Y ahí empezó a generar un glosario bastante básico en francés y en inglés en base al link que le supimos incorporar de Wikipedia. Otra de las cosas que hicimos fue, está bien, dijimos, tal vez esto lo hace bien porque tiene Wikipedia en francés, Wikipedia en inglés y puede llegar a extraer la terminología muy fácil. Entonces, lo que hicimos fue algo distinto. Le pusimos que escriba un glosario de inglés a español y le dimos el sitio de un cliente, que era una conferencia que en un momento nos dijeron, bueno, a último momento va a hablar de neutralidad climática y de emisiones netas de carbono. Perfecto. ¿Quién viene a hablar? Y es el representante de este sitio web, o que trabaja acá. Entonces empezó.
carbon offsetting, compensación de carbono, greenhouse gas emissions, emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y los ajustes que vimos que teníamos que hacer eran bastante menores. ¿Qué me permitía esto? Era que yo no tenía que perder el tiempo leyendo el hipervínculo, buscando las palabras claves, ya me las extraía, me las interpretaba o las traducía del inglés al castellano, y hoy hicimos la prueba con una alumna mía que es coreana y pudo armar perfectamente un glosario trilingüe de inglés, castellano, coreano, en los 3 idiomas. Así que, ¿qué nos permite esto? Y nos permite empezar a zafar un poco mejor en estas cosas cuando no tenemos material. Por ejemplo, en una conferencia de hidrología, lo típicamente que pondríamos es crear un glosario de inglés a español sobre modelos hidrológicos. Tipeamos, le damos Enter a la orden o al comando y vamos a ver qué nos hace. Esto fue una conferencia muy reciente de Naciones Unidas que era sobre hidrología. La verdad que el resultado que obtuvimos era bueno, pero no tan bueno. Watershed, cuenca hidrográfica, estaba perfecto, agua superficial, groundwater precipitation, infiltration para infiltración caudal de corriente o de corriente, stream flow. La verdad que estaba muy bueno, pero no se ajustaba justito a lo que queríamos de esa conferencia. Entonces lo que hicimos fue ajustar un poco mejor el glosario y le dimos a la orden, y le dimos una orden adicional. Le pusimos que queríamos el glosario hidrológico, que sea de inglés al español, pero que sea según la Organización Meteorológica Mundial, WMO. Entonces, el glosario que terminó generando fue algo más específico de lo que yo necesitaba para esa presentación a último momento, donde no había PowerPoints, no tenía tiempo de andar leyendo tal vez toda la página de WMO. Entonces, fíjense que empezó a hacer bastante del mismo glosario que vimos, pero después empezó a calibrarlo un poco mejor. Le empezó a agregar algunas palabras que se relacionaban más con esa conferencia. ¿Se acuerdan de Sketch Engine? Que yo les dije que me podía extraer toda la terminología y poníamos 4 o 5 documentos, hacía una compilación. Bueno, en este caso le decíamos que creara un glosario de inglés a español de y todo el resultado que me había dado Sketch Engine. Como este link lo hice hace una semana, no sé si estará vigente todavía, pero en su momento me pudo llegar a arrojar un glosario que era bastante bueno, porque lo que me había hecho Sketch Engine era extraer la terminología con colocación y expresiones. Sí, perfecto. Y fíjense que lo que había hecho era combinar todos los documentos que nos dieron al segundo día de la conferencia de hidrología como para llegar a un grado más en detalle de terminología, que tal vez al primer día no nos servía tanto porque eran las sesiones preliminares. Ahora bien, podemos también usarlo en la enseñanza, en el curso, y para los que tienen alumnos de traducción o interpretación, yo realmente los insto a que lo hagan. Fíjense esto, le podemos decir que nos haga un listado de colocaciones o expresiones que indican una tendencia bajista o en baja cuando un orador describe gráficos. ¿Qué va a hacer? Empezar a pensar
Y seguramente, perfecto, me tiró verbos. Decline, decrease, downturn, drop, fall, go down, plunge. Pero realmente estos verbos no le sirven de mucho al alumno porque lo dejan como si fuese colgado de una palmera. Entonces, lo que le habíamos dicho después es como si yo, por ejemplo, le digo que me dé todas las expresiones de decir tomo la palabra en inglés. Puedo ser más específico y le puedo decir, dame un glosario de inglés al español con colocaciones y expresiones utilizadas para tomar la palabra y para cederla. Y hasta ahí era el primer comando. Después se le agregó de las palabras que se usan o expresiones en organismos internacionales como Naciones Unidas. Entonces, el alumno ahora cuando tiene una conferencia y se prepara, no solamente prepara la terminología específica, sino decir, bueno, las conferencias se dividen en una introducción, después está el argumento de los claims o lo que se está planteando en la sesión de Naciones Unidas, de los reclamos. En el caso de Argentina seguramente va a ser la soberanía de las Islas Malvinas. Y también me va a dar, o al alumno le va a dar una posibilidad de tener varias frases y tener la flexibilidad de ir cambiándolas. A veces vas a decir, I'd like to give the floor to somebody. The floor is yours. May I have the floor, please? I yield the floor. Without further ado, I give the floor to. Entonces, fíjense que tiene todas las formas que por lo general no usa. Y después tiene cosas adicionales como to make the point, to come to the point, to speak to an issue, to address a concern, expresar una opinión, etc. Así que desde el punto de vista de lo que era antes, que le dábamos un glosario, que estaba todo servido, ahora al alumno lo podemos hacer trabajar, colaborar y generar las expresiones y expandirlas en base a las necesidades que tenga. Por ejemplo, si tengo alguien que está, por ejemplo, a ver, interpretando el inglés B y no sabe cómo, o sea, hilar las frases, le cuesta encontrar algunas, no muletillas, pero formas de hacer stalling, para tener un poquito más de decalage y poner bien la modificación. Entonces, esta orden, que es buscarme fillers o palabras típicamente que van a usar los periodistas o alguien cuando hace una presentación, tal vez le sirva. Entonces, ¿qué va a hacer? Escribe algo básico. Va a decir, you know, like, actually, basically, essentially, son palabras que no significan nada, pero con eso puede hacer stalling, como para después empezar con la idea e interpretarla. To be honest, to tell you the truth, frankly speaking, to sum up, to wrap up, all in all. Obviamente no va a decir to wrap up cuando empieza la conferencia, pero las demás les va a servir como fillers y a través de ChatGPT puede llegarse a generar como un mini glosario de todas esas cosas. Con respecto a veces a lo que es contenido, me gustaría que tipeen lo siguiente. Todos sabemos que, por ejemplo, los dos últimos secretarios de Naciones Unidas, uno era Ban Ki-moon y el otro Antonio Guterres, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos saber cómo fueron las administraciones o los mandatos de estos dos secretarios, nos tendríamos que leer un montón de cosas. Por lo menos, yo calculo que 20 minutos de lectura para después hacer un análisis y compararlo. Y yo a veces lo que quiero saber es que me dé un highlight.
¿Qué pasó o cuál fue la diferencia principal entre los dos secretarios generales de las Naciones Unidas? Y acá, fíjense que dicen Human Rights. Empieza. Ban Ki-moon focused on strengthening the UN's human rights agenda, particularly in conflict-affected areas, while Guterres has taken a more proactive approach to addressing human rights violations, especially in countries such as Myanmar and Syria. Y les da la perspectiva que ambos secretarios tuvieron en gender equality, en peacekeeping y en otros ámbitos, en climate change. Esto para hacer un análisis de contenido hubiéramos necesitado muchísimo tiempo. Lo hizo en 3-4 segundos. Para los millennials o centennials que tengo, que hay veces que sale alguna figura política, me dicen Domingo Cavallo, si fue el vicepresidente de Menem, y no le pegaron porque era el ministro de Economía. Y si le decís para qué, en qué administrations estuvo, o en qué partidos políticos, te dicen, bueno, estuvo en Menem, pero no se acuerdan que entró en la última parte con De la Rúa también. Así que bueno, ChatGPT ahí les puede decir, Domingo Felipe Cavallo tuvo estos cargos y también estuvo en tales y tales lados. Así que desde el punto de vista de la lengua o de contenido, ChatGPT me puede llegar a salvar. Les voy acá a mostrar todo lo que hizo con los fillers. Porque ¿se acuerdan que los fillers eran muy básicos? Estos de well, so, you know, I mean, actually, basically, honestly. Entonces, ¿qué nos dice? It's important to note that while these fillers can be helpful in giving the speaker a moment to gather their thoughts, they should be sparingly in professional settings. Journalists and other public speakers should strive to speak clearly and confidently without relying too heavily on filler words. Encima dicen, bueno, sí, yo te doy los fillers, pero ojo con el uso. Recomendaciones que, la verdad, no nos esperábamos. O acá se le cambió un poco el comando o la orden y dijimos, a ver, perdón a los intérpretes que le estoy haciendo un switching de inglés al español todo el tiempo. Menos mal que tenemos 2 cabinas puras. Y les voy a agradecer para que no me olvide de toda la gente que está en las cabinas. Tenemos, por un lado, a Laura Holcomb, que está en cabina inglesa trabajando con Rafaela Gunner. Las dos tienen inglés A. En cabina español, que me está traduciendo al inglés, es Tatiana Correa, español A. Entonces Tatiana se está ocupando de la traducción al español A y las dos intérpretes de lo que es la interpretación al inglés A. Y después tenemos a Yani y a Bia haciendo portugués A, las dos son brasileñas, muchísima experiencia en el trabajo de tanto de hacer del castellano hacia el portugués como del inglés hacia el portugués. Y después tenemos a Razam haciendo la cabina árabe. Así que les agradezco a todos los intérpretes por haber hecho este trabajo ad honorem para que esta conferencia se pudiera hacer no solamente en formato multilingüe, sino también, como hay varios alumnos de interpretación simultánea escuchando, que ellos tengan la posibilidad de escuchar cabinas puras, nativas. Y yo no quería un argentino hablando en portugués ni un argentino hablando en inglés, sino que vean cómo los intérpretes, usando Decalage, pueden llegar en su idioma a una traducción o una interpretación óptima. Ahora bien, ¿qué hicimos con las órdenes de ChatGPT? Yo le dije, what are the expressions, collocations, and phrases journalists or people when delivering a presentation may use as a filler or thinking words
when they need a moment to gather their thoughts. Porque ahí me había corregido y me había dicho, no deberías usar fillers si sos, o trata de usar lo menor posible si sos un orador profesional. Y le dimos otra orden que incluya los verbos, los sustantivos y los adverbios. ¿Qué hizo? Here are some words of expressions, collocations, and phrases that journalists or people delivering a presentation may use as a filler or thinking words when they need a moment to gather their thoughts. Y las palabras and verbs are, let me see, let me think, hold on just a minute, I guess, the same words as before, and now the nouns. The thing is, the fact of the matter is, the point is, the issue is, the bottom line is, the truth is, the reality is. And the adverbs, honestly, truly, honestly speaking, frankly speaking, to tell you the truth, quite frankly. It is important to know that these words and phrases can be useful in giving the speaker a moment to gather thoughts. They should be used sparingly, and the same. ¿Qué pasó? Después le cambiamos la orden. Le cambiamos la orden y le pusimos otra cosa. Que van a usar los fillers, pero para producir un mejor discurso, la interpretación, porque necesita esperar para interpretar, y para que tampoco esté ese efecto de la duda, de esos vacíos o lagunas, esos gaps que vemos ahí, ¿no? Entonces le decimos, incluirme verbos, sustantivos, frases armadas típicas en este contexto y adverbios. ¿Qué me puso? Verbos. Let me clarify. Allow me to explain. Let me expand on that. Let me give you an example. Let me illustrate. Let me rephrase that. Let me summarize. Let me simplify. The nouns. The key point here is the crucial aspect. Fíjense que lo fue cambiando. The primary concern is. Son todas cosas que en realidad en la interpretación, cuando vamos al castellano, las obviamos. Entonces, lo que podemos llegar a hacer es tenerlas como filler cuando alguien que está interpretando al inglés B necesita de un tiempo para rellenar algo y lo tiene listo a través de ChatGPT. Hubiera tardado días en crearse esta lista. Antes copiaban, bueno, si alguien había hecho una lista de fillers, la buscaba en Google, pero realmente encontrar fillers para la interpretación simultánea para un alumno interpretando B no iba a ser tan fácil. Y estaban las set phrases también. Otra forma de aclarar esto o de explicarlo, en realidad lo que quería decir, como para ponerlo en otras palabras. Permítanme reiterar o repetir, valga la redundancia, cosas así. Entonces, después vienen los adverbios, fíjense, clearly, concisely, precisely, specifically. Ahora, ¿qué pasaba con esto? La verdad que hoy en día el alumno tiene en sus manos todas estas herramientas de inteligencia artificial, pero no puedo quedarme en el molde y decir que me escriba un glosario de esto y yo esperar el glosario así, pues me va a escribir una palabrita. Para llegar a la última fila de esas de colocaciones que vimos, especialmente con los fillers, yo fui muy específico en la orden, en el comando. Si no, me va a responder, me está diciendo lo que yo le estoy preguntando, pero no como yo lo quiero, porque no me puede leer la mente. Entonces, yo tengo que aprovechar, le tengo que poner específicamente todos los detalles. Y hay veces que ese paraphrasing, como el de thinking words, that they need a moment to gather, when they need a moment to gather their thoughts, no me va a salir como orden al principio, porque fíjense que no estaba acá. ¿Qué apareció?
apareció una respuesta de ChatGPT. Dice, sí, tengo estos fillers, y reconfirma que son thinking words when somebody needs a moment to gather their thoughts. Entonces, si soy vivo, voy a parafrasear la orden, voy a poner lo que me dijo ChatGPT, que está acá, y voy a rearmar la pregunta para que tenga más efectividad. También está el punto humanizante. Yo sé que están haciendo algunas preguntas, pero tengo que terminar con la presentación y después respondo las preguntas al final. Está el aspecto humanizante de la inteligencia artificial o humanizador, como quieran ponerlo. Que decimos, pero no, es un oxímoron, es totalmente una contradicción. ¿Cómo va a ser humanizador? Fíjense esto. Hablando de generar contenido, y ya nos vamos de la parte de glosarios y todo eso. Acá lo que se le está diciendo es que escriba un email que sea bastante amable y que le diga a mi cliente que, bueno, que es una lástima que yo no fui seleccionado para el proceso de ofertas, de licitaciones, para interpretar la conferencia, a pesar de que tengo experiencia profesional y que también entiendo que hay otros proveedores que pudieron pasar un precio inferior y que están, pero yo estoy dispuesto, sin embargo, y dejo la puerta abierta para que me contrate en futuros trabajos, ¿no? Entonces, se puso write a polite and casual email. Si hay veces que no somos muy polite, muy amables, y nos viene ese email y decimos, esta eligió por precio a cualquiera, le ponemos un email que dice, ok, o hay veces que tenga suerte. Realmente, ChatGPT me parece que va a buscar una forma más política. Nosotros respiramos, que lo escriba por nosotros y que vea a ver si hay, no sé, alguna forma de generar este email para hacernos quedar bien, ¿no? Y sacarnos de ese enojo que teníamos por no haber obtenido la conferencia en la que a veces nos pasamos 3 horas presupuestando, ¿no? Entonces dice, vamos a cambiar al inglés. I hope this email finds you well. I wanted to thank you for the opportunity to bid for the interpretation services for the upcoming conference. It was an honor to have been considered for the job. However, I understand that another supplier was chosen for the role this time. I know that there can be many factors, no price, many factors that go into making such a decision, and I respect your choice. I am sorry that I will not be able to work with you for this conference, but I appreciate your time and effort during the selection process. Please do not hesitate to contact me in the future for any job assignments or interpretation services you may require. As a professional interpreter with years of experience, I am confident that I can provide high-quality services that meet your needs. And I understand that some suppliers may offer lower prices. Ahí le damos con un palo. But I'm willing to work with you to find a reasonable solution that fits your budget. Thank you again for your consideration, and I wish you all the best. Que era diferente a decirle suerte. Please feel free to contact me if you have any questions, and if there is anything else I can assist you with. Best regards. ¿Qué hago? No entro en el enojo o la frustración, ni nada de eso. Y encima, el pobre empleado que le mandaron a supervisar la licitación y que de interpretación simultánea no sabe nada y que, bueno, no se eligió en base al precio o en base al amiguismo o en base al color de la cabina, no sé. Así como elige 3 kilos de café por día que tiene que cobrarme un proveedor, tal vez tuvo el mismo criterio. Pero recibe un email así y dice, uy, mira, qué bien que trabajó ChatGPT y no nos hizo enojar. Así que tiene su lado humanizador.
Yo, por ejemplo, recibo muchos mensajes de alumnos. 50 alumnos, no colgaste esto, entré a la plataforma, me dicen y te falta, me parece el doble canal, no se escucha muy bajito, tenías que retocar el audio. Yo tenía una conferencia y les juro que recibo 20 emails de alumnos en una hora diciéndome lo mismo. Hay veces que decís, los quiero matar. Entonces, lo que hice fue decir, vamos hasta ver qué grado humanizador tiene ChatGPT y qué va a hacer cuando yo le diga que le diga a mis alumnos que no me molesten porque realmente estoy muy ocupado y ahora no es el momento de contestar. Enter. Mis alumnos se deben estar riendo, porque de hecho hoy, que no podían entrar, estaban en la sala de espera, decían no puedo entrar. En vez de mandar a ChatGPT, la mandé a Tatiana y le digo, por favor, resuélveme esto y decirles que ya van a entrar, que estamos con un problema con el webinar que lo pudimos solucionar finalmente. ¿Qué me dice ChatGPT? Muy humanizador, me dice, I'm sorry, but I cannot generate an email response that tells students not to bother you any longer, and also says that you're not willing to make any, you're not willing to take any calls from them. As an AI or artificial language model, I cannot encourage rude or unprofessional behavior towards students. As an educator, it's important to communicate with students respectfully and provide them with support when they need it. Can you please provide me with more information about your situation and what you want to convey to your students so I can help you write a more appropriate email? Y la verdad que tiene razón. Esto fue, no le íbamos a contestar al email así, pero ahora yo les voy a mostrar cuál fue el email que escribió. Y era un email, no sé si está por acá, pero realmente fue un email muy, muy bueno. Lo tengo acá. Puede estar en una de estas. Le decía, Martín en estos momentos está un poquito ocupado. Seguramente se va a tomar. Acá está, miren. Empezó. Lo leo en inglés. Dear students, I hope this email finds you well. I wanted to reach you to let you know that I'm currently very busy with other commitments. I may not be able to respond promptly to any new material or assignments. While I'm still available to answer any questions you may have, please be aware that my response times may be delayed. I also kindly request that you refrain from calling me unless it's an emergency, as I may not be able to take your calls during busy periods. However, you may email me, and I'll do my best to respond to your queries as soon as I can. I appreciate your understanding and support during this busy period, and I look forward to continuing our academic journey together. ¿Fue humanizante? Sí. ¿La comunicación fue efectiva? Sí. ¿El alumno se quedó contento? Sí. Entonces, realmente lo que me parece de la inteligencia artificial, que no hay que aprovecharla solamente en generar glosario, porque quiero el glosario. No. Puedo generar las colocaciones, las expresiones de todo tipo de las partes o los componentes del discurso. Y después, contenido. Por ejemplo, acá había un contenido de lo que era el discurso de Cristina en Harvard. Entonces me dice, yo tengo material hasta el 2021, porque saben que le cargaron a ChatGPT el material hasta el 2021.
pero le dice disculpa y dice, I can tell you that former President Cristina Kirchner of Argentina gave a speech at Harvard University in 2014. Thus, that was somehow controversial. In her speech, she criticized the United States and its foreign policy in Latin America and expressed her belief that international financial institutions, como el FMI, were responsible for causing economic crisis in Argentina. The speech was met with mixed reactions, with some praising her for speaking out against American imperialism, while others criticized her for promoting populist and anti-American rhetoric. Entonces, ahí, fíjense que le modificamos la orden. And I said, give me then the highlights of President Cristina Fernandez's controversial speech at Harvard University, and quote, how critical she was of American rhetoric. And then empezó a producir el contenido que queríamos en resumen de lo que había pasado. Y ahí empezó con la manipulación de los medios, con el ataque a Clarín, violencia y palabras típicas que necesita un intérprete para poder interpretar el discurso de Cristina en Harvard. Así que bueno, como verán, estamos entrenando a los alumnos de esta manera para hacer el research antes de la conferencia, para que realmente la efectividad en la terminología pueda llegar a alcanzar un nivel no perfecto, pero por lo menos darle terminología rápida, contenido, porque hay tanto para leer en la web que no tienen tiempo de hacerlo o no saben cómo. Imagínense que por lo general la gente más grande, entre que le costó mucho ir a la biblioteca, buscar un diccionario, el libro, eso sí que la pasaron mal. Hoy en día, un centennial está acostumbrado a entrar en Google y saca la información que quiere. Pero hay veces que la orden es tan vaga que no llega a dar el sistema o el motor de búsqueda, el search engine, no llega a tener la efectividad en la respuesta. ChatGPT, si somos muy piolas con lo que vamos a estar brindando en pregunta, nos puede responder muy efectivamente. Así que bueno, ha sido un placer dictar esta charla. Y ahora sí, voy a tratar de responder a algunas preguntas que están en el Q&A. Ahí ya algunas fueron respondidas por Susan, muchísimas gracias, y por la gente que estuvo a cargo como Bernarda y Susan, que nos ayudaron muchísimo con lo que es la administración de un evento o de un webinar así, en tan poco tiempo encima. Así que bueno, vamos a tener la grabación del evento. Este evento en realidad lo voy a hacer un día más, me parece va a ser un sábado, porque hay mucha gente que se anotó y me dijo últimamente que no podía venir. Así que seguramente vamos a repetirlo y después voy a colgar la grabación. Sí, va a estar colgada en mi LinkedIn, en el Facebook de Yati y en el link de YouTube. Lo que me dice Débora, que está preguntando en portugués, dice que le gustaría saber las opiniones de a ver si el trabajo de intérprete está haciendo o va a ser sustituido por lo que es inteligencia artificial. No sabemos, en realidad yo lo vi en China hace muchísimo, no se saben que vivo 3 meses del año en China, pues soy profesor de Shanghai International Studies, y ya he visto cosas de inteligencia artificial hace 4 años. He visto cosas que me habían sorprendido muchísimo. Por ejemplo, había un sistema que reconocía la voz e interpretaba y te ponía los subtítulos muy bien en 18 idiomas.
Ahora lo probé y realmente funcionaba bastante bien y después le pregunté al dueño de la empresa que estaba ahí y le digo, ¿vas a sustituir las conferencias? Pues está, el acento argentino me lo tomó bastante bien, pero en ciertos temas hace mucha agua, falla. Y lo que me dijo es, mira, tenemos un mercado nicho, esto es para un estadio de casi todos nuestros clientes son evangelistas, por ejemplo. Entonces es imposible conseguir aparatos de traducción simultánea para 15.000 personas. A través de los celulares tenemos un link y les vamos mandando los subtítulos de todo. Pero aparte de eso, le cargamos un glosario de antemano preparado por la organización para que el sistema de reconocimiento de voz pueda reconocer las palabras y también las puede traducir lo más correctamente posible. Entonces, Débora, tiene que estar bastante adaptado y customizado al tema del evento. Y la gente muchas veces no tiene tiempo, salvo que tenga muchos eventos repetidos y ahí la inteligencia artificial vaya mejorando. Pero sí, va a ser todo un desafío. Childa, muchas gracias. Lo que me dice Manuel estuvo respondido, eran las estrategias para usar ChatGPT en la creación de glosarios, etcétera. Lo que dice Liliana, muchísimas gracias. Y la verdad, me parece que llegamos al final de las preguntas y llegamos justo, yo dije que iba a terminar a las 8 y a las 8:15 iba a terminar con las preguntas y son 8:14. Un saludo a Irene. Irene Benedetti fue una alumna mía. Julie Masters también la tengo en el Interpretation Club. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlos hoy. Voy a preparar otra charla de ChatGPT, pero más relacionada al entrenamiento de los intérpretes en research y cómo responden los chicos o la orden que yo les doy, lo que le doy yo a ChatGPT para que me genere un cierto glosario o un cierto enfoque y el enfoque después de un alumno que tal vez pueda encontrar algo totalmente distinto. Entonces, seguramente va a ser totalmente distinta la charla. Un saludo a Verónica Lejbachov, Yamila, son todos alumnos míos. Muy bien, saludos de Tucumán. Les agradezco a Andrea Quintana, muy bien. Ana Laura Gutiérrez, ¿cómo estás tanto tiempo? Y a Luisa, que nos está viendo desde Perú. Así que bueno, a todos los intérpretes que han participado se los agradezco. Quiero agradecer especialmente a las 6 intérpretes que estuvieron a cargo de la interpretación, que fueron Laura, Holcomb, Rafaela Gannar, Razan, Bia, Yani y Tatiana Correa. A todas ellas muchas gracias y también a Susan y a Bernarda, como dije, que nos ayudaron con la administración del Zoom. Muchísimas gracias.